que Dios en su misericordia, Él también se sacrificó por nosotros, entregó su vida y nosotros no podemos hacer menos que eso. Tenemos que trabajar más, tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo, a nuestra carne, que realmente no nos puede dominar, sino que el que nos domina ya a nosotros es el Espíritu de Dios, y siempre hay que tenerlo en cuenta. Siempre es bueno que nosotros aprendamos a orar, a vigilar solos. De repente hay veces que, por mucho tiempo ya se ha dejado de vigilar y por de repente poco tiempo también no se ha estado ayunando, pero eso no quiere decir que nosotros, los cristianos, esperemos que todavía nos digan que tenemos que ayunar, que tenemos que vigilar para hacerlo, sino que aquel que conoce a Dios siempre tiene que tener en su mente, en su corazón, que siempre hay un Dios que nos está observando, nos está viendo, y que siempre hay que tener, hermanos, en cuenta el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y hay tanta necesidad en el mundo entero, jamás se acabará, hermano, de orar por todas las necesidades que hay, pero nosotros hay que hacer nuestra pequeña parte, lo que nos toca hacer hay que realizarla. Si tenemos que orar, hay que hacerlo. Hay gente en el mundo entero que está padeciendo tantas cosas y hay que, hermanos, orar, como dice la Biblia, sin cesar. En esta noche ya estamos de madrugada, son poco más de la 1 de la madrugada. Vamos a abrir nuestras Biblias y continuar con la enseñanza en Mateo, capítulo, hermanos, 26. Mateo capítulo 26. Continuando con la enseñanza, Mateo capítulo 26, verso 17. Institución de la Cena del Señor. Mateo 26, 17. Vamos a ver un tema muy importante que, si bien es cierto, se está dejando de lado en muchas iglesias, y es el grave error que nosotros estamos cometiendo. Por lo tanto, nosotros estamos viendo los azotes del maligno y del mundo sobre algunos cristianos, es porque estamos olvidando este punto muy importante llamado la Cena del Señor, el cual es un mandamiento, al igual que el bautismo lo fue, ¿sí? Y el bautismo no está por encima de este mandamiento, que fue el último que Jesucristo mandó. Por lo tanto, hay que reflexionar un poco y hay que empezar a dar cumplimiento a este mandamiento acerca de la Cena del Señor. Porque la Cena del Señor significa o simboliza, hermanos, ¿me entiende?, comunión íntima que tiene cada cristiano con Dios. Y cuando no hay Cena del Señor en la casa del Señor, entonces quiere decir que a los cristianos, a algunos se les ocurre que pueden andar como ellos quieren y empiezan a pecar. Pero cuando la Cena del Señor se hace de continuo, sabiendo que es pecado aquel que lo reciba sin estar a cuentas con Dios, vendrá maldición sobre la vida del creyente. Es por eso que en las iglesias se está dejando de lado la Cena del Señor y el lavado de los pies. Pero no entienden ellos que sus iglesias se van a quebrar, se van a resquebrajar, se van a partir, y muchas de ellas se van a volver mundanas. ¿Por qué? Porque se ha dejado de lado el mandamiento del Señor. Nosotros no podemos, como cristianos, guardar el mandamiento que nos conviene o los mandamientos que se nos ocurre y dejar de lado los otros mandamientos. Y la Biblia es tajante y es clara, y hay un peso sobre nosotros, porque sabemos que tenemos que hacerlo, y si no lo hemos hecho, pues hagámoslo antes que el Señor venga y todos nos quedemos mirando al cielo y nos quedemos aquí en la tierra. Así es que vamos a lecturar Mateo capítulo 26, verso 17 en adelante. La palabra de Dios siempre se ha de leer honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu de Dios, y dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? ¿O para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó
a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Que el Espíritu Santo, hermanos, sea quien nos hable a todos nosotros. Tomen asiento. Gloria a Dios. Recordemos que el que está hablando aquí es Jesús. Hay algo también que he tenido en el corazón ya por muchos días, en el cual estaba enseñando acerca, hay veces que se les pide a las personas que cuando se lea la palabra de Dios se pongan en pie. No es bíblico, no está en la Biblia, porque si ustedes recuerdan que cuando en el sermón de las bienaventuranzas, cuando Jesús, Mateo capítulo 5, dice que subió al monte y se sentó, ¿sí? Y sentado empezó a hablar, y la gente estaba sentado en el campo, y la palabra lo empezó a dar cuando la gente estaba sentada. Entonces, la tradición del ponerse en pie ha sido puesta ya hace mucho tiempo por algunos cristianos que consideraron que en reverencia a la palabra de Dios se debería poner de pie. En parte tienen razón, pero también si una persona no puede ponerse en pie porque esté enferma o porque de repente tiene algún dolor en las piernas, no está pecando, no está cometiendo ningún pecado, ¿sí? Así que no se ponga incómodo aquel que no se puede parar, ¿sí? Y no mire mal a aquel que se para y vea a otro que no se pare, no le empiece a ver mal, porque recordemos lo que la Biblia dice, que Jesús enseñó sentado y que sus discípulos escucharon en el suelo, estaban sentados también. Así es que la reverencia a la palabra es que sea como sea, sentado o parado, lo que tú escuchas empieces a vivirlo. Eso quiero aclarar un poco, porque ya lo he tenido en el corazón por varios días y bueno, les comento a ustedes y que también lo compartan con los demás. Bien, entonces entramos en la enseñanza. Para empezar, punto número 1, hay que entender que en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, el tiempo más peligroso de la historia, de repente Pablo hubiera tenido problemas o Elías hubiera tenido problemas en este tiempo. En este tiempo se han levantado grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, siervos y siervas del Señor, y muchos de ellos han caído de la gracia, porque es el tiempo más peligroso que nos ha tocado vivir. Lamentablemente no está aquí un Pablo, no está aquí un Elías, pero estamos nosotros. Y sea como fuese, nosotros tenemos que vivir este tiempo y tenemos que pasarlo, porque Pablo pasó su aflicción, hoy nos toca a nosotros pasar nuestra aflicción. Y cada uno de nosotros tenemos que pelear nuestra batalla. Y hoy estaba escuchando una doctrina bien extraña, donde se ha encontrado supuestamente el libro del apóstol Judas Iscariote,
no el otro Judas que está en la Biblia, sino hay un libro del apóstol Judas, el Iscariote, el que traicionó a Jesús, y la Iglesia Católica lo ha tomado el libro y están enseñando que la historia no ha sido como se ha contado en nuestro tiempo, sino que Judas, dicen ellos, que fue el discípulo más amado por Jesús, porque en ese libro de Judas que lo han encontrado y dicen que data de la fecha de Jesús, y es un libro que tiene 2000 años, por lo tanto es un libro fidedigno y que se puede creer en él. Y en el libro relata que Judas conocía el plan secreto del Maestro, sí, y que Judas no quería traicionar a Jesús, y que Jesús se le pidió a Judas que lo traicionara, y es por eso que Judas aparece en el libro como el héroe de la historia. Y entonces, y está causando mucho revuelo, y esa historia se cae aquí en este pasaje donde hemos leído en Mateo capítulo 26, porque el mismo Jesús dice claramente, escuche bien, en el verso 24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo está escrito de él, mas el ay es un castigo, es una maldición, dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, la patraña que se está ahorita acumulando, que a muchos cristianos se les está cayendo todo, hermano, de todo el mundo encima, con este verso se les cae, porque Jesús dice que es maldito aquel hombre que traicionó a Jesús. Y si el libro de Judas dice claramente que realmente Judas era el que entendía a Jesús y que Judas cumplió con lo que Jesús le había mandado con traicionarlo, entonces aquí se le cae, porque Dios jamás mentiría. Entonces esa patraña queda ya, desde luego, queda deshecha, queda descubierta a la luz de la Escritura, por eso es que es importante leer toda la Biblia. Entonces, si usted por ahí se le viene a alguien a tratar de enseñarle o meterle una doctrina extraña, usted ya está preparado para saber defender la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a entrar al mensaje ahora sí, gloria al Señor. Verso 26, para adelante está el mensaje de esta noche, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y le dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan, dice Jesús, el pan sin levadura, porque recuerden que era la Pascua, estaban celebrando la fiesta de la Pascua, y todo judío tenía que comer de la Pascua, y la Pascua era algo que todos judíos recordaban. Si alguno se los ha olvidado, en la Pascua los judíos recordaban que Dios, en su poder y en su misericordia, sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo dio libertad. Y en ese día de la Pascua, en esas fiestas, se comía el pan sin levadura con hierbas amargas. Y todo judío hasta el día de hoy sigue celebrando la Pascua, sigue recordando el día en que Dios los liberó, que Dios sacó a Israel del pueblo de Egipto. Entonces en la Pascua es que Jesús manda a sus discípulos para que preparen el lugar donde iba a celebrar la Pascua, y cuando están sentados él y los 12 en la mesa, resulta que Jesús hace una declaración tan interesante, tan extraordinaria, que muchos de los discípulos en ese entonces no lo entendieron. Cuando Jesús dijo que el pan simbolizaba su cuerpo y que tendrían que comerlo, la Iglesia Católica lo interpretó diciendo que la hostia que ellos simbolizan como el pan que se recibe en la Iglesia Católica, ellos dicen específicamente que en ese momento en que ellos toman la hostia, el cura bendice la hostia y dice ellos el periodo de la transación. Dicen ellos que la hostia se convierte en ese instante en el cuerpo literal de Jesucristo, que es una blasfemia, porque ahí Jesucristo no está hablando literalmente, sino está hablando simbólicamente. No se puede convertir la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Pero la Iglesia Católica está firmado en sus libros por los mismos papas que han venido de siglo en siglo diciendo que en ese instante, cuando el cura ora, la hostia se convierte en el cuerpo original de Cristo, y que cada vez que recibimos la hostia nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo, cosa que está fuera de contexto, está fuera de la enseñanza. Sin embargo, nosotros
que Dios nos ha permitido conocer la Escritura, empezamos a escudriñarla, y cuando leemos este pasaje donde dice Jesús que el pan simbolizaba su cuerpo y que todos nosotros deberíamos de comerlo, y también que el vino simbolizaba su sangre y que todos nosotros deberíamos de beberla, simboliza muchas cosas. Hay que tener en cuenta, hermanos, que si nosotros no celebramos la cena del Señor, está en Corintios, si nosotros lo buscan en Corintios, 1 Corintios, habla acerca de la cena del Señor, y es un mandato, ¿sí? El mandato que había dado Jesucristo, que deberíamos de celebrarla, deberíamos de celebrarla hasta el momento en que Él venga a llevar a su iglesia. El mandamiento mayor, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, en la casa del Señor, ¿sí? Y celebramos esta Santa Cena, llamada la Santa Cena, dice que estamos recordando la muerte, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Sí, lectura, por favor. Para que lo entiendan, desde el 26 no del recuerdo, dice así pues todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anuncia, dice, hasta que Él venga. Amén. De manera que cualquiera dice que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será disculpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén, hasta ahí nada más. Solamente en el verso 26 está lo que les acabo de decir. Escuchen, vamos a lecturarlo desde el 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor, está hablando el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, porque esto es referencia a lo que acabamos de leer en Mateo, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dio y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esto es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces, escuchen bien, y ese verso anótelo y apréndaselo, 1 Corintios 11, 26. Todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, si nosotros no celebramos la Santa Cena, ¿qué quiere decir? Que nosotros no estamos esperando o anunciando que Él va a venir. Así de simple. ¿Sí? Nosotros decimos que Cristo venga, pero sin embargo no celebramos la Santa Cena. Porque ese verso es claro, dice, escuche bien, nuevamente, todas las veces que comieres del pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, el mandamiento es el siguiente, que siempre tendríamos que realizar este evento, por decirlo así, siempre tendríamos que celebrarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que lo hiciéramos, dice el apóstol, la muerte del Señor estamos anunciando. Nosotros predicamos que Dios es amor, predicamos de sanidad divina, se predica de tantas prédicas que hay, pero bien pocas prédicas se anuncia o se enseña sobre la muerte de Jesucristo. Pocas veces se enseña que Jesucristo murió en la cruz del Calvario desnudo, no como en las películas que salen, que se le pone un cubridor en sus partes íntimas. Jesucristo murió desnudo en la cruz. Todo el mundo vio sus partes del Señor, ¿me entiende? Y eso fue algo vergonzoso, y eso la gente no lo sabe. ¿Por qué? Eso tuvo que pasarlo por nosotros, ¿me entiende? Esa vergüenza lo pasó, lo soportó por nosotros. Imagínense que cualquier hombre no podría resistir, sería una vergüenza enorme que le hagan desnudo y le cuelguen públicamente y que toda la gente le esté mirando. Eso es algo bien bochornoso, pero Jesucristo murió de esa manera, por nosotros. Entonces, hermanos, Jesucristo, el mandamiento es el siguiente, que siempre debemos de recordar y anunciar su muerte. Por eso que decía
la enseñanza pasada, Jesucristo jamás dijo que celebramos o que celebremos el nacimiento suyo. La Navidad no es bíblica, pero Jesucristo sí mandó explícitamente que anunciemos su muerte. Él pidió que le recordemos no por su nacimiento, por eso que en la Biblia no está la fecha en que nació Jesús, sino que Él mandó explícitamente que, hermanos, nosotros recordemos su muerte, porque el nacimiento de Jesucristo, ¿me entiende?, no lo opaca su muerte, porque en su muerte se consolida, hermano, el acto más grande en la historia, porque a través de la muerte de Jesucristo, ¿me entiende?, nos dio la oportunidad a nosotros de empezar de nuevo. O sea, ¿qué quiere decir, hermana, con esto? Que todos los errores que nosotros hemos cometido, ya sea habiendo tenido relaciones ilícitas, habiendo de repente robado, habiendo de repente blasfemado en contra de Dios, habiendo de repente, qué sé yo, hablado cosas que no deberíamos haber hablado, ¿sí?, o ofendiendo personas, todas las cosas que nosotros hemos cometido. Aleluya. Todas esas cosas, hermano, Jesucristo con su muerte las borró completamente. Las borró, o sea, nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. Eso es el acto más grande que hay, nos permitió nuevamente empezar de cero, ¿me entienden? Y es por eso que nosotros debemos entender algo muy importante de los cristianos, que todos los pecados que nosotros hemos cometido, ¿sí?, hay gente que siempre está recordando sus pecados, las cosas que ha cometido. Todos nosotros hemos hecho cosas feas, cuando hemos estado solos hemos hecho cosas horribles, ¿sí? Y si nosotros pasáramos nuestros pecados aquí, sería muy vergonzoso para todos nosotros. Todos nosotros hemos cometido cosas horrendas de repente. Aleluya. Y realmente, hermano, la gente se empieza a desanimar cuando el diablo les empieza a recordar el pecado suyo. Pero la Biblia nos dice en Isaías que no debemos traer a memoria nuestro pasado. ¿Por qué? Porque con la muerte de Jesucristo, Jesucristo borró todos nuestros pecados el día que nosotros lo aceptamos. El día que nosotros aceptamos a Cristo, nuestra vida empezó de nuevo, desde cero. ¿Sí? Desde ahí se empieza a contar. O sea, usted jamás se ponga triste por las cosas que usted ha cometido. Es cierto, cometimos errores, esos errores tenemos que pagarlos de una u otra manera. Pero jamás se mete en su idea, ¿sí? Jamás que el diablo le mete en la idea que los pecados, ¿me entiende?, que usted ha cometido, Dios no le ha perdonado. Porque si usted ha aceptado a Jesucristo de corazón, Dios le ha perdonado. Y si usted no lo cree, entonces Dios no puede hacer más, porque Dios lo dijo que lo ha perdonado. Pero si usted no lo quiere creer, entonces ahí está el problema. Pero volviendo al punto, entonces, hay que recordar que Mateo, el apóstol Mateo, dijo que hay que celebrar la cena de Jesucristo. Y el último apóstol, el apóstol Pablo, lo vuelve a aclarar literalmente en 1 Corintios capítulo 11, verso 26. Es el mandamiento final, la cena del Señor. Ahora, ¿por qué debemos celebrar la cena? ¿Por qué debemos hacerlo? Y vamos a ver por qué debemos hacerlo. Ahí en 1 Corintios 11, 27, adelante, vamos a leer 1 Corintios 11, 27, vamos a ver por qué debemos hacerlo y por qué muchas iglesias no lo practican. ¿Sí? Muchas iglesias no lo están practicando. Se les ha olvidado, se les ocurre bautizar, se les viene a la mente todas las cosas, ¿no? Pero se les olvida, creo yo, a mi entender, a lo que Dios me ha dado, ¿sí?, que la cena del Señor es un acto muy importante. Yo creo que es un acto más importante todavía que el bautismo, porque el bautismo se celebra una sola vez, el bautismo en las aguas, pero la cena del Señor se hace constantemente. En la cena del Señor se evita que las iglesias se dividan. En la cena del Señor se evita la murmuración, desaparece el chisme, desaparece el bochinche, desaparece cosas que no debe acontecer en la iglesia. En la cena del Señor mueren todas esas cosas que el diablo quiere meter a la iglesia. Pero cuando no se celebra, entonces las iglesias tienen problemas. Vamos a verlo. 1 Corintios 11, 27 dice: de manera que cualquiera, escuche bien, Pablo está primero diciendo que hay que celebrar la cena del Señor, que debemos hacerlo, queramos o no queramos, tenemos que celebrarlo. Pero en el verso 27 dice, pero da una advertencia, hay una advertencia, de manera que cualquiera que comiere este pan
está hablando del cuerpo de Jesucristo, o bebiere esta copa del Señor indignamente es la palabra ahí, indignamente, o sea, que está en pecado, que no está a cuentas con Dios, Si celebramos la Santa Cena y la persona está en pecado, no se ha reconciliado con Jesucristo, no se ha reconciliado con el Señor y come la Santa Cena, ¿qué pasa? Escuche, dice, será que culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, si nosotros entramos a la Santa Cena en pecado, no habiéndonos reconciliado con Dios, y hay que tener en cuenta algo. Dice la Biblia, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con nosotros en el cielo, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. O sea, los pecados son perdonados. Todos nosotros los evangélicos cometemos pecados. ¿O no es así, hermana? ¿Fallamos o no fallamos? Fallamos. Tenemos tropezones. Algunos tienen tropezones más grandes todavía. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre la persona del mundo que comete pecado y la persona que está en la iglesia que también se tropieza. La diferencia es enorme. La diferencia es que aquel que está en la iglesia, que realmente ha aceptado a Jesucristo, él sabe que lo que ha hecho está mal, es terrible, no está bien. Y no puede vivir tranquilo. Está atormentado, está dolido, se siente mal, se siente decaído, se siente terrible porque ha ofendido a Dios, sabe que está mal, no puede estar tranquilo. Entonces esa persona no aguanta más y se derrama en lágrimas delante de la presencia de Dios, porque aquel que peca, llama a Dios, empieza a llorar. ¿Por qué? Porque ha ofendido a Dios. Sí, lo ha ofendido y llora y clama y ayuna y vigila, Señor, ten misericordia. Castígame, Señor, Dios mío, de repente, pero no permitas que mi alma se pierda, no permitas que me vaya, no permitas que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Haz, Señor, lo que tenga que hacer, pásame por el fuego, pero no permitas que yo me pierda. De repente, si el llamado que me has dado no soy digno, Señor, pero de repente sácalo de mí, pero no permitas que yo me pierda. Esa es la diferencia de un cristiano que está en la iglesia, que reconoce su pecado, va a Cristo, ¿sí? Le pide perdón, se arrepiente de corazón, pero también hay otra cosa. La Biblia dice en Proverbios que aquel que confiesa sus faltas, ¿sí? Y se aparta, va a prosperar. O sea, no se trata que yo peco como cristiano, confieso mi falta y luego vuelvo a hacer lo mismo. Eso no es agradable a Dios. La idea es, ok, tú eres humano, tienes errores, puedes fallar de una u otra manera, pecas, te reconcilias con Dios, le pides perdón, clamas, empiezas a ayunar, empiezas a orar, y la otra vez que nuevamente vengas el diablo a tentarte o a hacerte caer, ya tú no le vas a dar rienda suelta a lo que el diablo quiere hacer contigo, sino que ya estás preparado. Recuerda que te has reconciliado con Dios y que ya no vas a volver a caer en esas cosas que tú has hecho. De repente has dicho una palabra ofensiva o has respondido feo a tu esposo o a tu esposa, o qué sé yo, has murmurado de algún hermano o alguna hermana. Sabes que no es agradable ante los ojos de Dios, porque la Biblia lo tilda eso como homicidio. La persona que murmura contra su hermano, contra su hermana, sí, que habla mal, dice la Biblia que es un homicida. Está en la Biblia. O sea, el hablar mal de un hermano, de una hermana, es homicidio ante los ojos de Dios. Y la Biblia dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos. De esa manera se califica la palabra de Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre la persona del mundo que peca, y a él le da igual, ¿no? O sea, puede estar con una y con otra mujer y él, su vida es normal. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios, no conoce a Dios. Hay una gran diferencia. Entonces, escuche bien, dice en el verso 27, que aquel que comiere la cena indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso quiere decir que si yo como la cena en pecado, no habiéndome reconciliado, ¿sí? No estando a cuentas con Dios, entonces sobre mí, escuchen bien, sobre mi persona estará el juicio
que pagarán las personas que colgaron a Jesús en la cruz del Calvario. Eso dice ese verso. Usted sabe lo que Dios va a hacer a aquellas personas, a los romanos que crucificaron a Jesús. Usted ni se imagina, la Biblia me enseña a mí que en el infierno hay lugares diferentes de castigo. En el infierno todas las personas no sufren igual, y en el lago de fuego no sufren igual, porque la Biblia dice: mayor será la condenación para ustedes, los de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? O sea que hay lugares donde el castigo es peor, es más fuerte, es más fuerte. Entonces, imagínense lo que Dios va a hacer con los que crucificaron a su hijo. Hermana, usted por ejemplo pregúntese, ¿no? Tiene su hija, la ama, la quiere su hijo. Imagínense que agarren a unos vagos, unos drogaditos y le matan a su hijo, ¿no? Le cortan el cuello, qué sé yo. En el dolor que nosotros sentimos, quisiéramos matar o hacer lo mismo de repente a aquellas personas porque eso sí ser amados. Imagínense lo que Dios va a hacer con las personas que crucificaron a Jesucristo, fue su único hijo. Imagínense lo que le va a hacer. Ese mismo castigo para esas personas viene y va a ser para las personas que toman la cena del Señor indignamente. Es el mismo castigo que van a pasar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo la cena indignamente, estoy con un pie o con los dos pies, diría yo, en el infierno. Así de simple. No podemos tomar la cena del Señor indignamente. Verso 28. Por tanto, escuchen. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. La tarea está en nosotros, no está en la del pastor, no está en el evangelista, no está en la hermana de la presidenta de damas, sino está en nosotros. Dice Pablo que hay que probarnos nosotros mismos y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio. Entonces esa partecita no les agrada a los pastores de las iglesias, no les agrada. Por eso es que no se realiza la Santa Cena en las iglesias. ¿Por qué? Porque a veces que los líderes están en pecado, los líderes, y no quieren celebrar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque si se enseña esto y el líder puede ser mi persona, el presidente de jóvenes, yo sé por la Biblia que si yo tomo la Santa Cena y yo estoy en pecado y yo no me he reconciliado, no estoy de cuenta con Dios, yo sé a dónde voy a ir. Entonces, para un líder se da la Santa Cena y el líder no pasa y los demás miembros pasan a tomar la Santa Cena, es una vergüenza. Se sienten incómodos. ¿Cómo yo siendo líder no voy a tomar la Santa Cena? O sea, quiere decir que el líder está pecado. Por eso no se hace en las iglesias. Pregúntese en las iglesias aquí en San Pedro, ¿cuántas iglesias celebran la Santa Cena por lo menos una vez al mes? Está mal, no es un juego. No entienden lo que la Biblia dice, es una condenación. ¿Cómo van a pasar? O sea, pasan todos, no pueden pasar todos. No, los niños no pueden celebrar la Santa Cena, esto es para los adultos. Esto es para la gente que sabe qué es bueno y qué es malo. Están matando a esos niños, los están condenando. Hay niños que yo conozco, a los niños que van a la escuela dominical de esa iglesia, y yo los encuentro hablando palabras horribles. Les encuentro con aretes, les encuentro todo la moda, ¿no? Y si están celebrando la Santa Cena, Dios tenga misericordia, hermano. Porque lo que Dios hará con los romanos que crucificaron a Jesucristo va a ser con esas personas, que están recibiendo la cena del Señor indignamente. Esta Santa Cena no lo puede recibir Aarón, no lo puede recibir los niños, no puede recibir Gloria, no puede recibir Angie, solamente mayores. Los jóvenes que ya están maduros pueden recibir. No es para todos.
No es para todos, porque todavía no tienen conciencia de lo que es bueno y es malo. Hay cosas que nosotros hacemos y algunos piensan que está bien y están mal delante de Dios. Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Sí? Dice la Biblia, escuche bien, juicio. ¿Usted sabe qué es juicio? Ni idea tenemos de lo que es juicio. Juicio de Dios, Dios me libre. Mira, podemos tener que el diablo quiera hacer juicio contra nosotros, pero que Dios ponga juicio sobre nosotros, yo no sé, hermano. Mire, el verso 30, escuche, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué pasa? Que cuando no celebramos la Santa Cena, hay enfermedad en las iglesias. La gente se enferma porque no hay Santa Cena. La gente se enferma porque está tomando la Santa Cena en vano. Está en pecado y está tomando la Santa Cena. Por eso que antes de celebrar la Santa Cena, ¿sí? Siempre, si usted empieza a leer y empieza a investigar anteriormente cómo se hacía, todos los primeros días del mes se enseñaba, los pastores enseñaban la Santa Cena. Era un mensaje que era todos los primeros días de cada mes, y al final de cada mes celebraban su Santa Cena. Entonces la gente ya estaba advertida, la gente sabía que no podía entrar a comer la Santa Cena si estaba mal, si estaba en pecado. Y es por eso que las iglesias... ¿Cómo usted cree que el Evangelio llegó aquí a Perú, aquí a Chimbote? Las iglesias crecían. ¿Por qué? Porque tenían en cuenta este mandamiento, estaban bien, estaban correctos, ¿sí? O sea, tenían el deber de estar bien, de no pecar, tenían el deber, porque sabían que llegado el mes se iba a celebrar la Santa Cena. Y no podía, o sea, yo no podía pecar, yo sé que se va a llegar el mes y voy a celebrar la Santa Cena, yo no puedo entrar en cena, yo no puedo entrar en pecado. Entonces ahí se medía a los cristianos. Se los medía. Sí, se los medía. Entonces por ahí una hermanita tomaba la Santa Cena y la otra semana lo veíamos mal, muriéndose ya. Así es, hermano. Así es. Persona que toma la Santa Cena, aquí dice, enfermedad, dice. Yo no lo digo, ahí dice, hay muchos enfermos, por lo cual dice, hay muchos enfermos. O sea, la persona que entraba a tomar la Santa Cena, lo vemos en el hospital, ¿no? Ya partiendo. Para la gloria, no creo. Para el otro lado, sabía que esa persona iba a morir. Es por eso que usted ve que en el tiempo de Ananías y Zafira, una sola mentira, Dios los mataba. El Espíritu Santo, o sea, era terrible en ese momento. El Espíritu Santo estaba sobre cada persona y el Espíritu Santo, como es Dios, es la tercera persona de la divinidad, no soportaba el pecado, no soportaba la inmundicia, no soportaba la mentira. En aquel tiempo se decía, tú, están en pecado. Se decía. Y la gente tenía miedo de entrar a las iglesias cuando estaban mal. No iban a las iglesias. Porque se levantaba el pastor, se levantaba el predicador y decía, tú así directo, tú estás en pecado. Estás en pecado. Entonces, la gente no les quedaba otra que portarse bien, pues hermano, estaban a cuenta. Eran cristianos fieles. O sea, ya no había escapatoria, pero ahora no, cada uno hace lo que quiere, no se va a su casa, peca, y luego viene acá y un par de lagrimitas y ya está, piensa que ya está, cuando no es así. Es por eso que las iglesias están frías, están secas, no hay fuego, no hay dones. Hay un problema. La Santa Cena, vamos a recapitularlo, la Santa Cena tenemos que empezar a celebrarlo. Se va a dar enseñanza de la Santa Cena constantemente, se va preparando el pueblo, llegando el tiempo, todos tienen que pasar a recibir la Santa Cena. Si usted ha pecado, ya sabe que tiene abogado para con usted en el cielo, Jesucristo. Vaya a Él, derrame lágrimas, ayune, vigile y no vuelva a cometer pecado. Apártese del mal, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Está escrito eso en la Biblia o no está escrito? Está escrito. Entonces, para solucionar los problemas de muchos, ¿sí?, que están enfermos, hay que celebrar la Santa Cena. Se tiene que hacer la Santa Cena. Ahora, vamos a terminar con esta enseñanza preciosa. Mire, escuche, dice 31. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto es un consuelo. O sea, si yo me examino a mí mismo,
sí mismos. Cuando yo sé que no estoy en comunión con Dios, yo no quiero participar en nada, no quiero tener participación en nada. ¿Sí? Cuando yo sé que no he orado lo suficiente, o que de repente me he acostado a dormir sin orar, o que de repente le he dicho una palabra fuerte a mi esposa, o de repente he tenido una discusión en la oficina, que siempre por ahí pasa, ¿sí? En el trabajo el diablo se te quiere montar sobre ti, porque de una u otra manera el diablo siempre nos quiere hacer caer. Entonces, yo sé que no puedo participar en las cosas de Dios. No puedo hacerlo porque las cosas de Dios son sagradas. Entonces yo empiezo a orar, empiezo a tener comunión con Dios. Señor, perdóname, ten misericordia. Empiezo a ayunar en el trabajo, empiezo a orar, a derramar lágrimas. Cuando todos están durmiendo, cuando mi esposa duerme, cuando mi hija duerme, yo empiezo a reconciliarme con Dios, porque yo sé que Dios me está mirando. O sea, las cosas que yo puedo hacer muchas cosas en oculto, pero yo sé que Dios me está mirando. O sea, a Dios no se le escapa nada. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta todos nosotros los cristianos. Todos nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Examinarnos todos los días, constantemente examinarnos. Y luchar para, hermano, no estar en pecado. Porque sabemos, punto número 1, no vamos para el cielo. Punto número 2, maldición sobre nuestra vida. Punto número 3, no solamente maldición sobre nuestra vida, sino maldición también sobre nuestras familias. ¿Sí? Porque el diablo empieza a atacar, pero ese tema lo vamos a ver, escudriñar en otra enseñanza. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, entonces ya no vamos a ser juzgados. O sea, alguien se va a levantar y no va a decir, hermano, tú estás en pecado. No, sino que vamos a estar bien en la iglesia. Entonces, la iglesia va a ser unánime, va a estar unida, va a tener fuego, y ya no vamos a necesitar estar tanto tiempo orando por alguien. Por ejemplo, tenemos aquí un problema, que oramos, sí, tenemos que orar bastante tiempo para que Dios obre un milagro, pero si nosotros tuviéramos en el fuego, en toda la unción del Espíritu Santo, diríamos fiebre, sal, y tendría que salir, así de simple. Entonces, tenemos que recuperar esa autoridad que nosotros la iglesia hemos perdido. ¿Por qué? Muchas veces por ignorancia, muchas veces por negligencia, muchas veces porque, en fin, qué sé yo, no tenemos nuestra propia opinión. Y nuestra propia opinión en el camino de Dios no sirve. Aquí se toma en cuenta lo que la Biblia dice. Aquí mi opinión, la opinión de la cruz, sale sobrando. Aquí la opinión que cuenta es lo que la Biblia dice. Tajante. Eso es tajante. Está en la Biblia. Verso 33 dice: así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré por orden cuando yo fuere. Si alguien no entiende este pasaje, les explico lo que Pablo está diciendo. Es una carta escrita a los Corintios. En Corintios había un problema grande. Corintios era la iglesia que tenía los 9 dones. Si usted lee en los primeros capítulos de Corintios, va a encontrar que Corintios era una iglesia de fuego. Dice Pablo, ningún don nos falta. En el capítulo 1, luego viene en el capítulo 3, en el capítulo 5, no recuerdo, viene y le dice, todos los dones lo tienen, sí, pero son carnales. Así se lo dice Pablo. ¿Por qué? Porque hablaban en lengua, profetizaban, hacían oraciones, hacían dones de sanidad, pero sin embargo murmuraban entre ellos mismos, peleaban entre ellos mismos. Y Pablo aquí lo dice, en este verso lo dice. Había gente que, por ejemplo, se reunía para la cena del Señor, sí, se reunía a la cena del Señor, y en la cena del Señor, o sea, comían, sí, no es la hostia que ellos dan, ¿no?, en la iglesia católica, sino que ellos comían pan, sí, y tomaban vino, el vino de la uva, no el vino fermentado, no el vino con alcohol que se toma en ese tiempo. Entonces, la gente iba, y muchos de ellos, hambrientos, empezaban a comer, ¿no?, a tomar la Santa Cena, y no esperaban. Entonces había un problema. Entonces entre los hermanos empezaban a discutir, empezaban a murmurar. Y Pablo dice aquí, escuche bien, dice: hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, o sea, coma en su casa, o sea, espérese. Si tienes hambre y vas a comer la Santa Cena, piensas que vas a comer, come mejor en tu casa.
No provoques a ira a tus demás hermanos, porque los demás se quejaban. Mira, no nos han esperado y han empezado a comer ellos mismos. Entonces había un problema, había un espíritu ahí como que de disensión, de celo. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, estaba enseñando. Entonces, hermano, la enseñanza, gloria a Dios, no se duerma. Todavía estamos en la introducción, recién son las 2 de la mañana, hermano, todavía falta 4 horas, para que amanezca, que todavía tenemos tiempo. La enseñanza, hermano, en esta noche es la cena del Señor. Recuerda que este mensaje está siendo grabado y va a ser publicado en la página web de la iglesia, y mucha gente en el mundo entero, Dios tenga misericordia, la pueda oír, también la pueda compartir, que hay que celebrar la cena del Señor, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que celebrarlo porque sabemos lo que ocurre si no lo hacemos. No anunciamos la muerte del Señor, no estamos esperando que Él venga, estamos fallando a su mandamiento, y la Biblia dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si yo no guardo los mandamientos de Dios, no amo a Dios, y si yo no amo a Dios, entonces no tengo nada que hacer en el cielo. Si no tengo nada que hacer en el cielo, yo debo estar en el cielo, yo debo estar en el infierno y en el lago de fuego. Usted ve la lógica, ve la secuencia. Hay que celebrar la cena del Señor, pero se va a anunciar la cena del Señor de aquí a un tiempo, y así que todos tenemos que entrar en reflexión, examinarnos nosotros mismos, y si estamos en falta, que espera, vaya al aposento y reconcíliese con el Señor. Entre a su aposento, a solas usted con Dios, ahí Dios le va a hablar a solas. Sí, recuerden Mateo capítulo 5, Dios manda que usted entre al aposento. Hay gente que no le gusta entrar a su aposento, no le gusta tener comunión íntima con Dios. Es la mejor oración que usted puede tener, cara a cara con Dios, así como Moisés. Usted entra al aposento y usted, como alguien dijo vulgarmente, se deschaba, usted se sincera con Dios. Usted dice: Señor, ¿qué te voy a engañar? Sabes cómo soy, sabes que la lengua me gana, sabes que mis pensamientos me ganan, sabes que mis manos me ganan. Ayúdame, cámbiame, transfórmame. ¿Tú me has llamado? ¿O es que me llamó el hombre? ¿O es que yo mismo me llamé? Si tú me has llamado, haz tu obra completa en mí. La Biblia dice claramente: aquel que nos ha llamado, dice, culminará la obra en nosotros. Si Dios nos ha llamado, tiene que culminar. Nosotros somos imperfectos como seres humanos, y tenemos que pedirle todos los días a Dios en el aposento que Dios nos cambie, que nos transforme, que trate con este carácter, con ese... Hermanos, los esposos, algunos cristianos, ¿sí?, paran siempre peleados, ¿sí? Algunos que son peor todavía que es cristiano, y el otro que no es cristiano, peor todavía. Paran airados, ¿sí? Qué bonito será que los esposos anden juntos, no vayan los dos juntos a la iglesia. Los dos juntos a la iglesia y se vuelvan los dos juntos nuevamente a su casa. Eso es lo más hermoso, ¿no? Pero hoy no. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta, hermanos, que el carácter nuestro no es siempre correcto, ¿no? O sea, yo puedo tener el concepto mayor de mí, ¿sí? Y decir que, bueno, yo soy el que no me equivoco, y mi esposa es la que se equivoca. Y no es así, ¿sí? No es así. Siempre la Biblia dice que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Así es que, hermano, reflexionemos. Hay que volver a la senda antigua, hay que volver a la palabra de Dios. Lea su Biblia constantemente, la Biblia es preciosa. Hay cosas que nosotros estamos dejando de hacer simplemente y llanamente porque no lecturamos la Biblia. Está de más decir hoy día, preguntar: ¿cuántos de nosotros hemos lecturado la Biblia? Solamente Dios lo sabe, ¿sí? Porque hay mucha gente que pasa el día y no lectura ni siquiera un capítulo de la Biblia, y eso es triste. ¿Cómo dice yo amo a Dios y no lo conoce? ¿Cómo yo puedo decirte, tener el descaro de decirle: Dios, yo te amo? No, viene el Señor: yo te amo, y si ni siquiera ha averiguado de Dios, ha indagado de Dios en su palabra. Eso es pecado, hermano. Es pecado, aunque sea, yo salgo, pero estaba en el supermercado, yo sé que no puedo pasar un día sin leer la Biblia. En el supermercado, ahí esperando la cola que pase, ahí leyendo la Biblia. Es que yo sé que debo hacerlo. Sí, al menos un capítulo debo hacerlo porque, o sea, es mi deber. No quiero que nadie me vea, pero es mi deber como cristiano, como evangélico, lecturar la palabra de Dios para aprender más.
Nunca usted tiene que contentarse con lo que el pastor, con lo que el predicador le enseña. Usted tiene que ir más allá, usted tiene que aprender. ¿Qué pasa si el día de mañana el predicador se tuerce y empieza a enseñar un mensaje extraño? Si usted no conoce la Biblia, usted se lo va a creer. Y muchas iglesias han caído así. Bien, entonces, la cena del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Nos ponemos en pie, glorificamos al Señor y reprendemos al sueño. La honra al Padre, la honra al Hijo, la honra al amado Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fuerte las palmas al Señor.